Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, grande es el misterio de nuestra fe. En la temporada Palabra para mis hijos, basados en las cartas que Pablo escribe para Timoteo y para Tito, estamos viendo nuestros devocionales y avanzando en ellos, tomando de allí esa palabra que viene para nosotros día a día. Hemos avanzado ya hasta el capítulo 3, que con el devocional de hoy culminamos en cuanto a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Decirles que y recordarles que sí, son palabras para mis hijos o palabra para mis hijos porque Pablo considera a Timoteo y a Tito sus hijos espirituales. Él es su mentor, su pastor, que los guía, sobre todo cuando Timoteo y Tito están iniciando su ministerio pastoral en las iglesias, allí en Asia Menor, en lo que es hoy Turquía, y además de esto, entendiendo que son cartas, aunque dirigidas de manera personal, prácticamente son cartas pastorales, ministeriales, que tienen instrucciones de carácter pastoral. Por eso ustedes no van a encontrar allí tanta referencia a nivel personal, cercana, fraternal, que sería lo más esperado, no sé, una carta tipo Filemón, ¿sí? Que vendría a tocar temas de carácter muy personal, pero más bien de carácter eclesial, de administración de la iglesia, de organización de la iglesia, de qué enseñar, de cómo tratar con las personas, de quiénes serían los que cumplirían los requisitos para el obispado, para el pastorado, para el diaconado, y cómo administrar realmente esto. Entonces, Pablo en el capítulo 3, en los versículos 14 y 15, aunque aquí en mi versión del 95 divide el texto y comienza allí una otra porción diferente, que es la que nos correspondería hoy, realmente el comentario nos lleva a pensar que los versículos 14 y 15 pertenecen o se dieron a causa del contenido anterior. Recordemos que Pablo acaba de dar 17 requisitos para los que anhelan el obispado o el pastorado y 10 requisitos para los que anhelan el diaconado. Allí están, sin discusión, incluidas las mujeres, que pudieran ser las diaconisas o las esposas de los diáconos, como quieran. Entonces, Pablo dice: esto te escribo en el versículo 14, y el comentario, digamos, más frecuente es que muy probablemente Pablo se está refiriendo a lo anterior y no a lo que viene, ¿sí? Dice: aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Definitivamente pudiera referirse a lo anterior, ¿sí? Ya te escribo esto, ya tendré oportunidad de ir a verte para que, si yo tardo en ir, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Definitivamente tiene que ver esto con lo anterior, no con lo que sigue o lo que prosigue, ¿sí? Voy a tardar un poco. Si me tardo, te escribo esto y te lo mando para que sepas cómo debes organizar las cosas en la iglesia. Es decir, básicamente, quienes están sirviendo como oficiales en la iglesia deben ser ejemplo de encarnar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y dar testimonio de una vida nueva, guiada por el Señor en el poder del Espíritu Santo. Y como ahí voy incluido yo, un café por eso. Oh, sí que sí. Y se los digo
Porque lamentablemente hoy hay quienes entran al pastorado buscando reconocimiento, buscando modo de sustento, porque no hubo otra manera para trabajar o para encontrar algo, o porque me gustó, o porque ven lamentablemente una oportunidad para negocio. Lamentablemente esto es así y entra gente con una simpatía hacia el evangelio, entran al pastorado, al ejercicio del ministerio, con una simpatía hacia el evangelio, pero no realmente convertidos al evangelio. Y esto va a generar muchos problemas, porque son personas que están en el pastorado, pero que realmente no han sido convertidos o sus motivaciones para estar allí no son las correctas. De manera que tienen mucha información, consideran que el Evangelio es el mensaje del Señor, pero ellos mismos no están convencidos. Son aquellos de los que el Señor dirá, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros, y el Señor les va a decir, yo a ustedes no los conozco. Quítense de aquí, hacedores de maldad. Entonces, Pablo le dice esto a Pablo le dice esto a Timoteo, dice, si yo tardo, que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Vuelvo, insisto, estos requisitos anteriores debe tomarlos cada iglesia dentro de su procedimiento para los pastores y para los diáconos, para que sean nombrados estos oficiales dentro de la iglesia. Estos son los requisitos, sin lugar a discusión. Dice, para que sepas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Ese es el valor de la iglesia. La iglesia es Dios actuando en medio de la sociedad. Los dones espirituales que Él da a cada uno de los miembros y el ejercicio de él. Entonces, estos dos versículos tienen que ver con lo que Pablo acaba de escribir y le dice a Timoteo, por si me tardo, aquí tienes cómo conducirte. E introduce Pablo de una manera hermosa, poéticamente hermosa, sucinta, bien elaborada, al punto, clara, maravillosa, un himno acerca de la piedad, del misterio de la piedad o del misterio de la fe. Literalmente es la piedad, porque el término en griego es eusebeía, de donde viene el nombre Eusebio. Eusebio es piadoso. Ese es un término transliterado del griego, un nombre transliterado del griego, y dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y mete Pablo en la carta a Timoteo ese himno que muy probablemente es calificado como un himno, no están seguros de que realmente lo sea, pues no hay testimonio de la escritura interna de que eso realmente lo sea, pero cuadra perfectamente bien. Un himno como una declaración de fe cristocéntrica, es decir, Cristo es el centro, porque Jesucristo viene a ser el centro de nuestra salvación, del evangelio y de la existencia de la iglesia. La piedra angular sobre la cual está fundamentada la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice Pablo en estas 6 líneas que aparecen aquí, un sexteto podríamos decirlo, unas 6 líneas que componen esta hermosa declaración de fe. Dice, Dios, y no comienza con Cristo, por el misterio o la doctrina de la encarnación. Dios, porque Jesucristo es Dios, Juan capítulo 1, versículo 1, y no vamos a entrar en todo detalle porque no tenemos ni el tiempo ni el espacio, pero sí dice, Dios fue manifestado en carne. Podemos leer el capítulo 1 de Juan, que nos habla de la maravilla del misterio de la encarnación y el verbo, que era la palabra que estaba con Dios y era Dios. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Gálatas 4:4, llegado el tiempo establecido por el Señor, envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para que habitara entre nosotros. Cumpliera la ley,
pagara por nuestros pecados y tenía que encarnarse, ser sometido a pruebas y tentaciones como las de un ser humano, cumplir a cabalidad la ley de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, cosa que no puede hacer ningún ser humano, porque todo ser humano de carne y hueso que le corra sangre por las venas es pecador, deudor ante Dios. No hay justo ni aún uno. Jesucristo fue el único que hecho carne vino a habitar entre nosotros porque la perfección que requería la salvación tenía que venir de afuera, la luz tenía que venir de afuera, porque el ser humano jamás en toda su historia pasada no lo pudo generar, ni lo podrá generar en toda la historia que viene un ser humano como el Señor Jesucristo, nacido al 100% del género humano. No puede salir de allí por toda la pecaminosidad nuestra. Tenía que venir de afuera. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Justificado en el Espíritu, unido al Espíritu Santo, a Él dieron testimonio. Este es mi Hijo amado. En el poder del Espíritu hizo milagros, manifestó su poder como Dios y en lo último, lo que sucedió entre nosotros, resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. El trabajo de Él y el Espíritu estuvieron juntos, pero al final Él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga a estar con ustedes el Espíritu Santo. Justificado por el Espíritu, es decir, algunos dicen vindicado por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo trabajó junto con él para demostrar si es el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos nosotros definirlo? Mire, es imposible. O sea, solo podemos hacer la manifestación de la fe. Pero llegar a decir nosotros, mire, ¿cuándo fue? ¿Cuándo? ¿Aquí el Espíritu o Jesucristo? El Espíritu, aquí. No podemos discernir eso. No podemos dividir esa parte. ¿Cuándo el Espíritu? ¿Cuándo el Señor? No. Porque en verdad el misterio de Padre, Hijo y Espíritu Santo pues sigue siendo un misterio entre nosotros, algo inexplicable. Y no nos vamos a quedar allí. Entonces, manifestado en la carne, se hizo carne, habitó entre nosotros, justificado en el Espíritu, todo lo que Él hizo en el poder del Espíritu, visto de los ángeles. Esta frase me encanta porque de una vez nos lleva hacia la Navidad. Aquella manifestación angélica, aquella teofanía hermosa que vieron los pastores de Belén diciéndoles, vayan, vean, ha nacido el Salvador. ¿Sí? Además, los ángeles lo sustentaron en el momento de la tentación. Los ángeles lo vieron. Los ángeles lo vieron. En el momento de la resurrección, los ángeles lo vieron. Esta es una declaración de fe hermosísima, que es un tema apasionante. La parte de la angelología, la obra de nuestro Señor Jesucristo y aún el papel de los ángeles para con nosotros. Que de todas maneras les digo, cuidado con eso, que ese es un tema de cuidado. No nos metamos tanto con los ángeles porque podemos resultar engañados. Venga, un café por eso. Es que esta parte del himno me encanta. O sea, este pedacito, estas 6 líneas de este himno, visto de los ángeles y ahora ya con la obra aquí presente entre nosotros del Evangelio, dice, predicado a los gentiles. Y uno dice, ¿por qué no incluyeron al pueblo de Israel, a los judíos? Bueno, Timoteo y Tito están trabajando en medio de iglesias mayormente gentiles, es decir, gente no judía. La proclamación a los gentiles del Evangelio implicaba que la salvación de Dios sí llegó a Israel, se generó en Israel por cuanto el Señor Jesucristo era del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, sí, judío, pero la salvación no era solo para ellos, sino que se expandió a toda la humanidad. El remedio para el pecado que quiebra y quebranta a la humanidad es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenía que ser.
predicado a los gentiles, y evoca la gran comisión. Sí, por tanto les digo, id y haced discípulos a todas las etnias del mundo, a todas, predicándoles el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la predicación a los gentiles es la extensión del reino, la proclamación del evangelio como sal y luz a la humanidad y salvación. ¿Creído en el mundo? Sí, porque tiene que haber esa parte de a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí. Y Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él y lo reciba. Entonces, creído en el mundo, y sí, hay manifestaciones de esto en toda la humanidad en estos 21 siglos que ya han pasado. Y finalmente, recibido arriba en gloria. Los discípulos fueron testigos al final de al final de Lucas, del Evangelio de Lucas, al inicio del libro de los Hechos, de cómo el Señor fue recibido arriba. El Señor Jesucristo resucita y hay evidencia histórica. Óiganme bien, evidencia histórica. No hay una evidencia de video, eso no existe, pero hay evidencia histórica, hay evidencia escrita de testimonios, de testigos que lo vieron, que compartieron con él 40 días después de haber resucitado y vieron cómo ascendió a los cielos. Y el testimonio de Juan en Apocalipsis es: y vi al que estaba sentado en el trono y al Cordero que fue inmolado. Esta visión de Juan en el Apocalipsis nos habla de que en verdad nuestro Señor Jesucristo fue recibido arriba y está sentado a la derecha del Padre. Son figuras humanas como para entender qué es lo que está pasando en el cielo. Pero Pablo dice que el Señor nos ha bendecido con todas las bendiciones celestiales y que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo están allá intercediendo por nosotros. De manera que las realidades celestiales afectan nuestras vidas en bendición. Y dice, fue recibido arriba en gloria. Y vi al Cordero que fue inmolado con las marcas de la crucifixión, de haber entregado su vida para que todos aquellos que estaban con las vestiduras blancas que veía Juan hubiesen sido lavados en la sangre del Cordero. Maravillosa manifestación de fe, extraordinario credo, por así decirlo, este himno que nos presenta aquí Pablo. Viene a ser el centro de la fe y lo incrusta allí como para decir el llamado, la iglesia, el servicio al Señor tiene como centro la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nada ni nadie más. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, y de allí vendrá de nuevo por los que hemos creído en Él, para permanecer para siempre con el Señor. Hayamos muerto o estemos vivos, la resurrección y la transformación será una realidad para encontrarnos para siempre con el Señor. ¿Crees tú esto? Padre, gracias por esto que nos has entregado hoy. Sabemos que esta vida terrenal es corta, es pasajera, Padre. Vamos a morir. Nuestra vida material se va a terminar. Como lo dice tu palabra, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Que la semilla muera puesta allí en la tierra para que nazca la nueva planta, el nuevo fruto.
Y creemos, Señor, que tras la muerte habrá la resurrección para encontrarnos contigo. Y sabemos que en tu Hijo Jesucristo se ha manifestado toda la deidad completa entre nosotros, con propósitos de salvar, de transformar, de santificar y de prepararnos para encontrarnos contigo. Que podamos ser conscientes de esta bendición día a día, Señor, sabiendo que nuestras vidas están en tus manos, siendo transformadas por ti. Gracias por esta bendición de hoy. Gracias por la salvación que en tu Hijo nos has dado. Y gracias por manifestarte entre nosotros de esta manera y continuar guiándonos en el poder de tu Espíritu Santo. En tus manos estamos, Señor, el resto del día, con tu guía y con tu bendición. Oramos en gratitud y te damos la gloria y la honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, es la entrega de hoy. Que el Señor los bendiga, que tengan un muy buen día, fructífero día de la mano del Señor en todo cuanto hagan. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica.